tengo trípode. Voy mejorando, aunque no sé si este lo voy a subir antes o después del otro. Y igual en el otro me voy sujetando el micro y ahora con trípode. Cositas de la vida. ¿Cómo hacer esquemas útiles y bien elaborados? Es una pregunta repetida hasta la saciedad cuando hablo de esquemas, de hecho hice un vídeo en el canal sobre cómo hacer esquemas, me parece que está bastante bien a día de hoy, pero que claro, yo hablaba cómo hacer esquemas basándome en un artículo de Wikipedia que está muy bien para los que tengáis otro tipo de temario, pero estamos hablando de cosas interesantes, las leyes, los artículos, las movidas estas de los autores, bueno, una cosa que a mí me tiene loca. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, ¿cómo hacemos un esquema? ¿Cómo sabemos lo que es importante y lo que no? Pues de eso quiero hablar hoy, de cómo hacer esquemas de forma útil, que sirvan para algo, no un esquema que lo hagas y luego lo dejes ahí, no, un esquema útil. Vamos allá. En primer lugar, resume la información más importante. Vale, Chris, vale. A ver, ¿cuál es la información más importante? Es que claro, todos estamos en lo mismo. Todo el mundo me dice, no, es que tengo que resumir la información importante, pero es que no sé qué es lo importante. Si es que yo te entiendo. Si es que me pasaba lo mismo. Si yo cuando cogía el tema al principio yo decía, ¿y esto? Pero si a mí todo me parece importante, ¿cómo voy a resumir? Os quiero decir una cosa, un esquema no es algo que tú únicamente te vayas a estudiar ese esquema y que por arte de magia te vayas a saber todo el artículo o te vayas a saber todo el tema. No. Un esquema es un complemento al estudio. Un esquema es una ayuda, es una mochilita ahí que te ponen en vez de ir tú arrastrando el temario, te ponen una mochila. Te pueden poner unas ruedas, pues ese es el esquema, una forma de facilitarte el estudio, de facilitarte sobre todo los repasos y la comprensión, porque un esquema está para facilitarte la estructura, para facilitarte repasos y para la comprensión del tema. Ahora, ¿cuál es la información importante? Lo que tenemos que buscar en cada artículo son las palabras clave. Muchas veces las palabras clave son los verbos porque nos dicen cosas. Al final el verbo es, digamos, lo más importante del artículo, excepto cuando son verbos como ser o estar. Por ejemplo, cuando hablo de los tributos, que decimos los tributos son los ingresos públicos, pues igual el son no me parece tan relevante como decir ingresos públicos. O los tributos, cuando continúa, los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias. Consisten, no me dice nada. Igual lo importante ahí son las prestaciones pecuniarias y ingresos públicos. Es lo que ingresamos, pero que consiste en dinero. Por tanto, en este caso, las palabras importantes pueden ser ingresos, pueden ser prestaciones pecuniarias o pueden ser simplemente prestaciones pecuniarias porque vemos que ya son ingresos. Es escoger las palabras claves adecuadas. Son aquellas en las que si quitamos esa palabra o esas dos palabras del artículo, no tiene ningún sentido el artículo. También os digo que cuando hay una frase que se compone de dos frases, ¿sabéis esto del análisis sintáctico? Vale, si decimos el artículo 1 de la Constitución, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores, ahí ya hay como dos partes, ¿no? Dos frases. Son dos ideas diferentes. Es un Estado social y democrático de derecho y propugna valores. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta que hay dos ideas fundamentales porque hay dos frases. En esta primera parte es Estado social y democrático de derecho y luego valores superiores. En segundo lugar, jerarquizar. Jerarquizar es muy importante para saber la estructura del tema. Es muy importante para poder defender un tema que no tenemos muy claro. Es muy importante para poder salir del paso en un examen en el que no nos acordamos del tema. Es lo que quiero decir. Jerarquizar es muy importante. ¿Y cómo se jerarquiza? Me vais a decir otra vez, oye, mira, es que, Chris, que a mí me encanta que tú me cuentes los pasos, pero yo quiero que me cuentes cómo se hace. Pues yo te lo voy a contar, jerarquizar. ¿Cómo se jerarquiza? Yo jerarquizaba por colores. También puedes jerarquizar sin colores, con un lápiz. Si es que da igual el tema de los colores. A mí me ayudaba mucho porque me ayudaba mucho esa memoria visual que me daban los colores, ¿vale? Pero no es imprescindible. Puedes jerarquizar con un lápiz. Con un lápiz, ya está. Y en el lápiz lo que rodea significa una cosa, lo que subraya significa otra. No es tan relevante en ese sentido. Por tanto, ¿cómo jerarquizamos? En primer lugar, el título. El título es lo más importante, obviamente. El título del tema es como solo hay un título en el tema, ¿vale? Que puede ser lo que he dicho yo, pues los tributos o si es el tema 1 que hablamos de la Constitución, pues en la Constitución española, ¿no? Ese es el título. Dentro de la Constitución, por ejemplo, claro, igual me preguntan historia, concepto, elementos, títulos, esos son los subepígrafes. Digamos que son los epígrafes del tema que tenemos en la oposición, ¿vale? En la oposición hay un tema 1, luego habla de no sé qué, y luego dentro de ahí
nos da una serie de subepígrafes. Eso es jerarquizar, poner el título lo más importante, luego los epígrafes, los subepígrafes, etc. Vale, si os pongo un ejemplo con los tributos. Los tributos es el título, luego viene concepto, fines y clases. Esos son los subepígrafes. Dentro de concepto podemos tener un concepto a nivel legal, a nivel doctrinal. Pues ya está. Eso, al final, son como otra jerarquía dentro del concepto de tributos. Por tanto, los tributos hay concepto y hay dentro del concepto a nivel legal y a nivel doctrinal. Dentro del nivel legal podemos encontrar el artículo 2 de la Ley General Tributaria. Y dentro de ahí las palabras fundamentales que hemos puesto arriba, que hemos hecho en resumir la información más importante. Por tanto, dentro de ese artículo, en los tributos, vamos a encontrar ingresos públicos, prestaciones pecuniarias y en qué consiste. Al jerarquizar, ya os digo que podéis añadir colores que os puedan ayudar. Yo lo hacía por colores, yo tenía mi propia jerarquía de colores porque me ayudaba. También lo podéis hacer con un lápiz, como queráis. También lo podéis hacer cuando estáis haciendo los temas y hacéis los temas a ordenador, con negrita, subrayado. Todo eso también os va a ayudar a jerarquizar, que al principio lo vais a tener que hacer como muy manual. Oye, está subrayado y negrita significa esto, pero luego al final todos los temas van a tener como la misma estructura porque os habéis acostumbrado a que subrayado y negrita es el epígrafe, a que subrayado solo significa una cosa, negrita significa otra y las palabras claves van así y la mayúscula va de esta forma. Si puedes hacer un esquema en una cara, mejor que en dos caras. Todos mis esquemas los hacía en una cara y para mí es fundamental, sobre todo cuando haces exámenes orales, tener un esquema en una cara, porque me ayuda a que si yo tenía que cantar y encima pasar la hoja para... yo tenía que minimizar mis movimientos. Y repito, un esquema no es un tema igual, pero que solo me va a servir para estudiar. No. Un esquema nos complementa al estudio, pero el estudio, la literalidad y todo eso nos lo da el temario, nos lo dan las leyes. Yo todos los esquemas, voy a por mis esquemas, que los tengo aquí, también tengo métodos de estudio basándonos en estos esquemas que también, bueno, en esquemas, o bueno, sí, para partir de un esquema es una forma muy útil para repasar. Que también os lo comentaré. Es que tengo muchas cosas que contar, y no me dan las semanas de la vida. Esquema. Estos esquemas los hacía antes de cantar. Como veis, tienen 4 cosas, porque mi esquema tenía más cosas, pero al final, dentro del esquema, quiero apuntar como las 4 cosas fundamentales para que no se me olviden. Estos eran mis esquemas y los he guardado porque sabía que los iba a utilizar en algún momento. Impuesto sobre sociedades. A ver, es que no sé si se ve. La ley. Impuesto sobre sociedades, la ley, cuál es el Real Decreto, el reglamento. En este caso hablaba sobre las limitaciones a la deducibilidad, los artículos, los apartados de los artículos, una palabra clave dentro de ese apartado del artículo. Dentro de los apartados también hay subapartados. Luego, epígrafes, todo. Este está más completo, ¿veis? El artículo 16. Vale, aquí está. Son los repasos que yo hacía de mis esquemas. Este no es el esquema en sí, son los repasos que yo hacía. Pero es que son fundamentales. Es que este esquema no hace falta que lo hagas antes de empezar. Es que puedes hacerlo antes de empezar un tema, pero puedes complementarlo una vez que te has estudiado el tema, porque así puedes saber qué es lo que más te cuesta, apuntarlo en el esquema, cuáles son los plazos, los artículos fundamentales, cuáles son los años, todas las cosas que debes saber, los porcentajes. Estoy hablando en mi caso, en estos temas, pero en vuestros casos pueden ser lo que sea, los años, qué sucedió ese año, cualquier cosa. Esto era Hacienda Pública. Los argumentos a favor y en contra. Y todos tenían una cara, que era lo que yo quería, una cara, punto. En esta cara tengo que resumir yo la información fundamental. Si no me cabe una cara es que no lo he resumido lo suficiente. Y estoy hablando de 3.000 palabras. Hombre, si me decís que tenéis 70 páginas, pues allá hay que dar una vuelta. Pero yo es que estoy hablando de 3.000 palabras, 3.500 palabras. Entonces, en ese rango me cabía en una cara. Por otra parte, elige el esquema que quieras hacer. Yo utilizaba este esquema que era fundamental, dividía en 2, ponía aquí el título y aquí iba poniendo los artículos y luego aquí iba añadiendo más cosas fundamentales. Pero igual tú prefieres, no sé, un mapa mental. A mí los mapas mentales no me gustan, chicos. Yo sé que hay mucha gente que defiende los mapas mentales. Y si a ti ¿te gustan? Adelante. A mí a día de hoy no me gustan y yo es una cosa que no he utilizado. Pero eso no quiere decir que a ti no te vaya a gustar. Si a ti te gusta y tú te sientes cómodo con un mapa mental, haz un mapa mental.
Si lo importante es que tú te sientas cómodo, no utilices, igual tú haces esto y dices, es que a mí no me ayuda para nada. Pues olvídate de este vídeo, bueno, de esta parte, de utilizar esquemas no te olvides, pero olvídate de esta parte y haz el esquema como tú veas. Tienes que adaptar el estudio a ti. Que me ha pasado que yo estaba en esos momentos que yo decía, es que no sé estudiar, es que no sé qué está pasando por mi vida, no sé estudiar, y yo me ponía a mirar cómo lo hacía la gente. Y es que a mí no me servía lo que hacía la gente. Pues no lo hagas, deséchalo. Vete viendo lo que te sirve, lo que no, y vete ajustando. Pero eso sí, no lo hagas la semana antes del examen, porque igual esa semana lo que necesitas es seguir con lo que tú estás haciendo, porque cambiar a 5 días antes del examen va a ser perjudicial. Por tanto, los esquemas son especialmente relevantes cuando tienes que escribir temas largos, cuando tienes que cantar un tema. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la estructura, necesitamos tener la estructura en nuestra cabeza cuando estamos cantando, cuando estamos escribiendo un tema largo. Necesitamos que si se nos olvida un apartado, sabemos que en el primer apartado, por ejemplo, cuando hablaba yo de pérdidas por deterioro, sabemos que nos habla del artículo 13, que dentro del artículo 13 tiene varios aspectos, que dentro del artículo 13 y dentro de los créditos, por ejemplo, hay partes o hay determinados créditos que sí que pueden ser deducibles como pérdidas por deterioro y otros créditos que no pueden ser deducibles en ningún momento, pero otros créditos que pueden ser deducibles salvo determinadas excepciones. Y yo eso lo sé, porque la estructura está aquí. Ahora, cántalo. Porque claro, defiende el tema como nadie. Es que, bueno, esto me daba ya para otro vídeo, de verdad. Vamos a seguir. Quiero contaros que utilicéis símbolos que os puedan ayudar. Yo, por ejemplo, hacía esto de aquí. Lo voy a poner aquí, si no lo veis, pues voy a ver si me... Esto significa contribuyente. Un muñequito redondeado significa contribuyente. Una S y una línea significa salvo o según, depende. Un de más significa día siguiente. Una función F barra para todo o todos A al revés. No tiene por qué ser un símbolo universalmente conocido. Tiene que ser que te sirva a ti. Un símbolo como si quieres hacerte una leyenda en la que te pongas cuáles son los símbolos que utilizas al principio, pero adáptalo a ti. También puedes utilizar un cuadrado para una cosa, puedes utilizar redondear para otra, puedes utilizar 12 más, que significa, por ejemplo, 12 meses pero a partir del día siguiente, o 12 y pones un igual que 12 meses pero a partir de ese mismo día. Utiliza el símbolo que tú quieras, pero el símbolo que a ti te sirva. Esto nos va a servir a hacer los esquemas más rápidos, a que sean un esquema más práctico, a que te sirva para ti, a que si tienes que hacer un esquema en 3 minutos como tenemos que hacerlo nosotros en un examen oral, puedas hacerlo más rápido. Puedes comenzar un esquema en sucio, ya os digo, cuando empezáis un tema no domináis muy bien el tema, no dominamos el tema, entonces es normal que lo que pensamos que nos puede servir un esquema igual, luego no es necesario, porque es una cosa muy fácil, que la podemos integrar muy bien, entonces únicamente con poner una palabra ya nos sirve. Eso lo vamos a ir viendo. Al hacer los esquemas en sucio, también los podemos hacer en Word, por ejemplo, lo podemos dividir en 2 columnas y cada columna podemos emplearlo en una cosa. ¿Por qué? Porque como no sabemos lo que nos va a ocupar, podemos poner los epígrafes, que eso sí lo tenemos, y dentro de los epígrafes ir añadiendo cosas. Entonces no tenemos que estar borrando y moviendo el epígrafe si lo hacemos con Word, por ejemplo. Empieza de más a menos. Esto también es muy importante, ya os digo, empezar primero con el título, luego con el epígrafe, luego con el subepígrafe y dentro de los epígrafes o dentro de los subepígrafes los apartados fundamentales que hay. No empieces de menos a más porque no tendría ningún sentido. Esto también vale para el estudio. Empieza de más a menos. Empieza estudiando lo superficial, lo de fuera, los epígrafes y luego vete poco a poco integrando hasta el detalle. Añade los símbolos que quieras utilizar en tu esquema y añade, ya os digo, colores estratégicos. A mí me servía también añadir colores estratégicos y puedes añadir colores por temática dentro de cada tema. Oye, pues mira, en este tema hablo sobre los rendimientos del trabajo. Pues los rendimientos de trabajo de un color. Luego los rendimientos del capital de otro color. Y digo, el rendimiento de capital es color verde. Porque a mí el verde me da vibes de dinero. Pues yo el verde lo pongo en rendimientos de capital. Dentro del capital mobiliario inmobiliario, pues un verde más oscuro, un verde más claro, lo que tú quieras. Yo no lo hacía así, ya os digo. Pero hay gente que le va bien así. Pues implementalo, pruébalo. Si es que sobre todo cuando nos queda tiempo, porque claro, yo os digo que cuando estamos en convocatoria y nos queda una semana, no vamos a implementar nada, ¿vale? Cuando nos queda una semana vamos a seguir, vamos a lo que es otros objetivos. Pero cuando nos queda tiempo, implementa estas cosas. Oye, mira, voy a ver qué tal me sirve este color. O voy a ver qué tal si
dentro de cada tema hago un color para cada epígrafe, o voy a ver si cada tema tiene un color y todos los colores significa, por ejemplo, el IRPF significa un color, el impuesto sobre sociedades otro, en la Constitución cada título lo tengo de un color. Igual eso a ti te ayuda. Busca lo que más te ayuda a ti. No hagas caso a lo que decimos los que compartimos estas cosas. Busca lo que a ti te sirve. Simplemente nosotros compartimos, oye, mira, a mí me ha servido esto, pero es que igual a ti no te sirve. Ya está. Punto. Es que no hay más. No le des vueltas, es que porque a este le sirve, porque he estado ahí, ¿vale? He estado ahí diciendo por qué a esta persona le sirve estudiar así. Se está estudiando 500 temas en una hora y yo tardo 2 horas para estudiarme un tema. Y he estado ahí. Sé lo que se siente. Entonces, os lo digo desde el conocimiento de una persona que ha sufrido. Y no quiero que sufráis, porque yo estoy aquí para apoyaros. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil, que te haya resultado útil. Si tienes alguna duda con los esquemas, con cualquier cosa, oye, mira, es que estoy aquí con este esquema y estoy atascada, mira, coméntamelo, pasa, si quieres ponlo aquí en comentarios, dime, oye, este artículo, ¿cómo lo resumirías tú? Coméntamelo, a ver cómo lo resume también, a ver si entre todos nos podemos ayudar. Igual yo digo una cosa y hay otra persona que, oye, que da una idea, oye, pues mira, esta clave, no sé qué, porque hay muchas formas de resumir, hay muchas formas de recordar un artículo que son técnicas de estudio en sí que también se pueden implementar en un esquema. Vamos a ponerlo aquí en comentarios para ayudarnos todos. Oye, mira, que no quiero que me da vergüenza ponerlo aquí. Mándame un mensaje directo. Si yo, ya os digo, escuchamos pero no juzgamos. Si yo no voy a juzgar, si yo he estado en las profundidades de la oposición, ¿qué voy a juzgar yo? ¿Qué tengo yo que hablar? Si es que están ahí todos mis vídeos de mi experiencia en la oposición, si me habéis visto aquí en el subsuelo y me habéis visto aquí arriba, si es que no voy a juzgar. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, todo lo que queráis, dejádmelo aquí, mandadme un mensaje directo en Instagram, que yo, si no lo leo, escribidme otra vez, por favor. Que yo de verdad, que hay veces que me escribe alguien y digo, me has escrito en 2020. Han pasado 4 años, bueno, ahora 5. No he recibido ese mensaje. O se ha perdido por las profundidades de Instagram. Es que de verdad no lo entiendo. Por favor, volved a escribirme. Oye, ¿me has leído? Oye, no quiero ser pesada, me da igual, si es que no lo eres, no lo eres. Yo os voy a responder porque de verdad que estamos juntos en esto. Yo lo que quiero es que maximicemos nuestro tiempo de estudio, que sepamos estudiar, que podamos llevar una estrategia adecuada. Que se me cae el micro. De verdad, estoy aquí y estoy aquí contigo. Déjame en comentarios lo que quieras escuchar. Suscríbete si no te has suscrito y no sabes de qué va todo esto. Hablo sobre oposiciones, productividad, hablo sobre planificación, sobre organización, todo lo que tú quieras, sobre estudios, técnicas de estudio, aquí en este canal o si no, aquí en Instagram, @tiempopapeles, que aunque no estoy activa o no estoy muy activa, estoy aquí en YouTube o bien en TikTok. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.